Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy jueves 20 de febrero. Más de 8.000 familias paceñas se han visto afectadas por las lluvias que azotan el departamento y los daños en los cultivos se llegan a 9.500 hectáreas, según informó el jefe de la Dirección de Alerta Temprano y Gestión de Riesgos de la Gobernación paceña, William Rioja. Las familias damnificadas se encuentran en 50 municipios de las 20 provincias del departamento y la gobernación está llevando 10 carpas a la provincia Lambate y alimentos a Apolo, Teoponte y La Asunta. El gobernador de La Paz, César Cocarico, afirmó que las intensas lluvias causaron grandes daños en los caminos y en los cultivos, principalmente en el norte paceño. El Senami anunció que en los próximos días se reducirá la intensidad de las lluvias en el país. Y con más noticias les contamos que el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Rudy Flores, renunció a su cargo luego de la polémica generada por sus declaraciones sobre el hecho de que sus llamadas eran grabadas, fiscalizadas y supervisadas de alguna forma por sistemas de inteligencia. Sus declaraciones causaron revuelo y el Ministerio de Gobierno lo desmintió. La ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez, lo conminó a aprobar sus declaraciones y el vicepresidente Álvaro García Linera lanzó duros reproches en su contra. Flores dijo que no está haciendo acusación de ningún caso de espionaje o de violación de las llamadas del presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional. No podemos poner en riesgo al país tratando de mostrar que no se protegen los derechos fundamentales, explicó Flores, quien dice haber renunciado para mostrar su transparencia y sus valores frente a las acusaciones del magistrado Gualberto Cusi, quien señaló que algunos fallos de ese órgano están direccionados para supuestamente favorecer al gobierno. Flores es el segundo de los 4 ejecutivos del órgano judicial en marcharse del cargo en menos de 15 días. Y a propósito del tema, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera respondió a las supuestas escuchas telefónicas que existirían en el país y dijo que el gobierno no cuenta ni va a contar con sistemas de vigilancia de llamada. Quienes cuentan con un sistema de vigilancia de llamadas son los norteamericanos, incluso aquí en Bolivia. García Linera indicó que el ejecutivo que preside Evo Morales no ha comprado ese sistema ni lo hará. El vicepresidente recomendó a los magistrados en conflicto, Flores y Cusi, dedicarse a trabajar para reducir los retrasos en la aplicación de justicia, porque esa es la función para la que fueron elegidos en las urnas en el 2011. García Linera anunció reformas en los procedimientos penales a fin de que los juicios tengan plazos definitivos y advirtió que los fiscales y magistrados serán juzgados si no cumplen con los mismos. Y con más noticias, les contamos que hoy se inicia el debate del Código de Familia, pero el matrimonio gay no está en los planes y no se incluirá como propuesta dentro del Código. La nueva norma establece que el matrimonio civil y la unión libre o de hecho deben cumplir 4 condiciones, entre ellas la diferencia de sexos. Los otros 3 requisitos son el consentimiento, edad y libertad de Estado. El diputado Rodolfo Calle explicó que la decisión de prohibir la unión de homosexuales se sustenta en la Constitución. Además, señaló que la sociedad boliviana aún no está preparada para este tipo de matrimonios. El colectivo transexuales, lesbianas, gays y bisexuales de Bolivia reprochó esta decisión y recordó que se elaboró un primer proyecto denominado Ley Interpretativa de los artículos 63 y 64 que propone el reconocimiento legal de las uniones entre parejas del mismo sexo y así obtener los mismos derechos que implica un matrimonio civil o una unión heterosexual. Y con más noticias les contamos que con descuentos de hasta un 20% o en otros casos entre $4.000 y $2.000 de rebaja por la compra de un vehículo, desde ayer se abrió al público la 5ª versión de la feria Fia Cruz,
una feria integral del sector automotriz de Santa Cruz. La cita continuará hoy y durante todas las noches hasta el día domingo. Esperamos simplemente que la gente nos visite, a cuyo efecto se han desplazado alrededor de 70 diferentes empresas con sus marcas y modelos, tanto en exhibición como venta, señaló Javier Roca, presidente de Fiacruz. La feria en las 5 jornadas espera mover más de 13,4 millones de dólares en intenciones de negocio. José María Ibernagaray, gerente de ventas de Autolíder, concesionaria de las marcas tradicionales en Jeep, Dodge, Mitsubishi, Mercedes-Benz, espera vender en esta feria alrededor de 50 vehículos. Para ello vamos a aplicar un descuento de $2.000 en todos los modelos y gama de productos que tenemos, lo precisó. En cambio, para Gonzalo Pinto de Autoplaza, concesionaria en el país de vehículos chinos de Lifan y TSZ, tiene en su oferta de autos utilitarios y automóviles de lujo un descuento del 20% por cada unidad. Y con más de Bolivia News, de desastres por lluvias en el Beni, destapa pugna política. El vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo ayer que el pedido de declaratoria de desastre natural por parte de la gobernación del Beni y de algunos alcaldes obedece a un cálculo electoral, ya que quienes están hablando hoy de desastre natural están pensando en las elecciones de octubre. No están pensando en los afectados porque no quieren gastar su plata hoy, y eso a mí sí me hace que es una actitud mezquina e insensible ante la desgracia, manifestó García en conferencia de prensa. El gobernador del Beni, Carmelo Lenz, en contacto telefónico con Herbol, manifestó que la falta de sensibilidad y solidaridad viene de parte del presidente Evo Morales y de la actitud mezquina hacia el departamento del Beni. Los benianos lo sabemos y no nos preocupa. Nosotros vamos a salir adelante de esto. Lo único que estamos pidiendo es que el gobierno cumpla con la obligación y la responsabilidad de atender a todos los benianos, demandó la máxima autoridad del departamento del Beni. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.42, el yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Sport Boys es único líder en solitario de la liga. El equipo de Sport Boys es el único puntero del torneo Clausura 2013-2014 de la Liga, luego de la victoria de 2-0 lograda ayer sobre Guavirá en el estadio Samuel Vaca Jiménez. Los azules llegaron a los 13 puntos en 6 presentaciones, dejando como sus escoltas a Universitario y The Strongest, cada uno con 10, aunque el cuadro de Sucre hoy visitará a Wilstermann en Cochabamba, donde debe intentar ganar para no alejarse del conjunto guarneño. Los goles de Sport Boys fueron concretados por Héctor Gaitán a los 37 minutos y Leandro Ferreira a los 75. El toro guarneño además logró su primera victoria sobre el azucarero en una corta historia de ambos equipos en la liga. En la apertura 2013-2014, Guavirá ganó en los 2 partidos que jugaron. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.